Me llamo Diego Lima y tengo 36 años. Estoy sentado en una oficina de un rascacielos, contemplando el cielo gris de Seattle. A menudo me pregunto si mi vida no será más que un largo sueño lleno de heridas profundas. Soy un empresario hecho a pulso, que levantó desde cero una enorme compañía de logística tecnológica sin un solo centavo de capital externo. Hoy mi empresa vale cientos de millones de dólares y emplea a miles de personas que trabajan incansablemente para operar un sistema de transporte inteligente que conecta almacenes en todo el mundo. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Pero detrás de esa fachada de éxito se esconde una historia de heridas emocionales que aún no logro sanar. Y todo comenzó con mi familia, aquellas personas que alguna vez pensé serían mi mayor apoyo. Déjenme empezar desde el principio, en mi infancia, en un vecindario de clase media en las afueras de Sao Paulo, Brasil. No éramos ricos, pero tampoco tan pobres como para preocuparnos por la siguiente comida. Mi padre, Rafael Lima, que entonces rondaba los 40 años, era un hombre lleno de ambiciones. Soñaba con hacerse grande en los negocios y abrió una pequeña tienda de electrónicos. Repetía una y otra vez historias sobre los magnates que admiraba, como si solo con esfuerzo pudiera llegar a la cima. Pero la realidad era muy distinta. Mi padre fracasaba una y otra vez. Su primera tienda quebró porque invirtió en el lugar equivocado, comprando inventario de mala calidad. Luego intentó con bienes raíces, pero el mercado colapsó y casi perdimos la casa. Cada fracaso lo hundía en el alcohol. Se sentaba en la mesa del comedor, botella en mano, repitiendo con voz ronca: «Esta vez será diferente, hijos. Esta vez lo lograré». Mi madre, Camila, que ahora tiene 60 años, era una mujer dulce y llena de recursos. En aquellos años era el verdadero pilar de la familia. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa y con su sueldo mantenía a flote nuestro hogar cada vez que los negocios de mi padre se desplomaban. Siempre lo protegía, sin importar sus errores. Recuerdo noches en las que él regresaba borracho y ella lo guiaba con ternura hasta la cama, susurrándole: «Rafael, no te preocupes. Todo va a estar bien». Ella fue quien evitó que la familia se desmoronara, pero también me enseñó que el amor puede ser ciego. Lo defendió tanto que se olvidó de que sus hijos también necesitaban cuidado. Yo era el único hijo varón en un hogar donde todo parecía girar en torno a los sueños de mi padre. Desde pequeño percibí un sutil desdén hacia mí. No me golpeaban ni me abandonaban, pero tampoco creían realmente en mí. En la primaria, recuerdo haber compartido emocionado mi idea de construir un camión de juguete con energía solar para un proyecto de ciencias. Mi padre se burló: «Diego, no pierdas el tiempo con fantasías. La vida no es un juego». Mi madre añadió: «Concéntrate en tus estudios. No le des más preocupaciones a tu padre». Nadie me ayudó a comprar materiales ni me animó a experimentar. Tuve que arreglármela solo, con chatarra del garaje. Y al final, mi proyecto ganó el concurso escolar. Cuando llevé el trofeo a casa, mi padre apenas lo miró y se dio la vuelta. «Pura suerte, hijo. No creas que eres algo especial». Momentos como ese se fueron acumulando, gota tras gota, hasta convertirse en un charco de indiferencia. Crecí sintiéndome invisible. Mis padres dedicaban toda su energía a los sueños de mi padre. Siempre hablaba de la próxima gran oportunidad, pidiendo dinero prestado a amigos para invertir en proyectos que terminaban en ruina. Mi madre se ocupaba de cubrirlo, consolarlo e incluso usar los ahorros familiares para pagar deudas. Mi hermana menor, Sofía, 3 años más joven, y yo tuvimos que aprender a valernos por nosotros mismos. Ella era más afortunada porque mi madre la prefería, le enseñaba a cocinar y a coser. Yo, en cambio, era el hijo varón, y mi padre esperaba que algún día continuara con su legado. Pero nunca me enseñó nada más allá de una interminable lección de fracasos. En la secundaria empecé a rebelarme un poco. No caí en las drogas ni abandoné los estudios, pero me refugié en los libros y en las computadoras. Pasaba horas en la biblioteca,
devorando textos de programación, negocios y logística, un campo que me fascinaba porque consistía en conectar todo de manera eficiente. Soñaba con crear un sistema que optimizara el transporte de cargas, reduciendo costos y tiempo. Cada vez que compartía mis ideas con mis padres, ellos me desanimaban. Mi padre replicaba: ¿acaso crees que eres más listo que yo? Yo he intentado negocios y no es tan fácil. Mi madre insistía: Diego, no te arriesgues. Consigue un trabajo estable, como en un banco. Nunca me apoyaron para tomar cursos en línea ni para comprarme una computadora usada. Tuve que trabajar en una cafetería para costearlo todo por mí mismo. Llegó la universidad. Me gradué en Tecnología de la Información gracias a una beca que gané con mi propio esfuerzo. Decidí no volver a casa y quedarme en Sao Paulo para fundar mi empresa. Tenía 22 años y empezaba desde cero. Renté un cuartito diminuto, trabajaba como programador freelance para sobrevivir y en las noches desarrollaba mi idea. La empresa se llamaría Logitech Solutions, una plataforma basada en inteligencia artificial para optimizar la cadena de suministro. Los primeros meses fueron un infierno. Dormía 3 horas al día, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y café negro. Sin inversores, sin mentores, solo yo y una vieja laptop. Recuerdo claramente la noche en que la idea tomó forma. Estaba en mi habitación húmeda y mohosa, mientras la lluvia golpeaba la ventana. Pensé en mi padre. Él había fracasado porque no tenía sistemas, porque no conocía la tecnología. Yo lo haré diferente, me dije. Pasé la noche programando y al amanecer ya tenía el primer prototipo. Luego lo presenté a pequeñas empresas, convenciéndolas de probarlo gratis. Poco a poco llegó el primer cliente, luego el segundo, el tercero. La compañía comenzó a crecer. A los 28 años ya tenía mi propia oficina, un equipo de 20 personas y millones en ingresos. Pero ese éxito no trajo la alegría familiar que yo había esperado. Cuando llamé a casa para compartir la noticia de mi primer gran contrato, mi padre solo gruñó: «Pura suerte, Diego. No te creas tanto». Mi madre, en cambio, me preguntó: «¿Vas a mandar dinero a casa? Tu padre está enfermo». Empezaron a ver mi éxito como una obligación. Los apoyaba económicamente todos los meses, cubría los gastos médicos de mi padre y hasta les compré una casa nueva en un barrio mejor, con la esperanza de que eso los enorgulleciera. Pero no fue así. Cada vez que los visitaba, percibía cómo sus actitudes cambiaban. Mi padre me miraba con una envidia evidente, como si mi éxito le recordara sus fracasos. «Llegaste tan lejos gracias a mis genes», me decía con tono amargo. Mi madre era más sutil, pero también notaba su codicia. Con frecuencia me preguntaba por mis bienes, mis acciones en la empresa, como si estuviera calculando. «Diego, deberías pensar más en tu familia. Nos estamos haciendo viejos. ¿Quién cuidará de nosotros si no eres tú?» Al principio traté de ignorar esas palabras, pensando que eran simples diferencias generacionales. Pero, en el fondo, sabía que algo andaba mal. Cada visita a casa se sentía como entrar en un campo de batalla silencioso. Nunca me preguntaban por mi vida personal, ni siquiera por mi esposa, Elena, a quien conocí en la universidad y con la que me casé a los 30. Elena fue mi roca, una diseñadora talentosa que siempre me alentó a seguir adelante. Pero para mis padres, ella nunca dejó de ser una intrusa. Cuando murió de manera repentina en un accidente automovilístico hace 2 años, ni siquiera llegaron a tiempo a su funeral. Mi padre solo dijo: «Diego, tienes que ser fuerte. No dejes que los asuntos personales afecten tu trabajo». Mi madre, en cambio, me envió un mensaje de texto: «Lo siento mucho, pero no olvides enviar el dinero de este mes». Esa indiferencia me destrozó. Yo había levantado un imperio desde la nada. Y, sin embargo, mi propia familia, quienes debían ser mi motivación más grande, se habían convertido en una carga emocional. Estaban celosos porque había triunfado sin ellos, y al mismo tiempo, eran codiciosos porque querían una parte de lo que construí.
Empecé a visitarlos menos y me concentré en la empresa. Pero entonces, un día, todo cambió. Recibí un mensaje de mi abogado y mi mundo comenzó a derrumbarse. Aquella mañana, Seattle estaba cubierta por una llovizna ligera, como si toda la ciudad compartiera mi ánimo sombrío. Estaba en mi oficina, en el piso 32, mirando a través del cristal los rascacielos cubiertos de neblina. De pronto, mi teléfono vibró sobre el escritorio y vi el nombre en la pantalla. Carlos Méndez, mi abogado personal, el mismo que me había acompañado desde que Logitech Solutions era apenas una idea borrosa en un garaje. Carlos no era de alarmarse con facilidad. Por eso, cuando su mensaje apareció con las palabras «Diego, llámame ahora». Urgente, mi corazón dio un vuelco. Un escalofrío recorrió mi espalda, aunque aún no sabía por qué. Marqué de inmediato y escuché su voz al otro lado, grave y apremiante. «Diego, ¿dónde estás?», preguntó sin los saludos habituales. «En la oficina». «¿Qué sucede, Carlos?». «Acabo de recibir información de una fuente confiable. Tus padres están preparando una petición en la corte. Quieren que te declaren incompetente para manejar tus asuntos con el fin de tomar control de la empresa y de tus bienes». Creí haber escuchado mal. Solté una risa breve, forzada, vacía. ¿Qué? Carlos, dime que es una broma. Mis padres no pueden hacer eso, ni siquiera entienden cómo funciona mi empresa. No estoy bromeando, Diego, su voz era firme. Tengo documentos. Han contratado a un abogado muy hábil y están armando un caso. Afirman que estás mentalmente agotado, deprimido, inestable. Incluso están usando la muerte de Elena como argumento para decir que no estás en condiciones de dirigir Logitech. Sentí un calor intenso subir a mi cabeza, seguido de un frío glacial. Elena, mi esposa, la mujer que amé más que a mi propia vida, muerta hacía apenas 2 años en un accidente brutal. Todavía recuerdo aquel día. El ulular de las sirenas de ambulancia, el olor acre del humo, la impotencia cuando el médico me dijo que no había sobrevivido. Luché contra el dolor, contra las noches sin sueño, contra los momentos en que me sentaba solo en nuestro departamento vacío mirando su anillo de boda sobre la mesa. Pero no me derrumbé. Canalicé mi duelo en energía, trabajando el doble para que Logitech prosperara. Y ahora, mis padres, que ni siquiera llegaron a tiempo a su funeral, que no me ofrecieron un solo gesto de consuelo, usaban la muerte de Elena como un arma en mi contra. Carlos, dije con la voz temblorosa, ¿qué pruebas pueden tener para decir que soy incompetente? Yo manejo esta empresa mejor que nadie. El mes pasado firmamos contratos con 3 grandes corporaciones europeas. Lo sé, Diego. Pero están jugando sucio. Tienen documentos, correos electrónicos, mensajes de texto e incluso actas de reuniones que presentan como pruebas de tu supuesto comportamiento errático. También han convencido a algunos accionistas, prometiéndoles mayores ganancias si se ponen de su lado. Estoy investigando todo, pero tienes que prepararte. Esto no es un asunto menor. Colgué, pero seguía aferrando el teléfono como si fuese lo único que me mantenía en pie sobre el abismo. Miré por la ventana. La lluvia continuaba cayendo, cada gota deslizándose por el vidrio como lágrimas que yo no era capaz de derramar. Mis padres, las personas que me dieron la vida pero que jamás me entendieron, ahora intentaban robarme lo más sagrado, mi empresa, aquello que había construido con sudor, lágrimas y sangre. Sentí que me apuñalaban, no con un cuchillo, sino con algo mucho más frío, la traición de mi propia familia. Me levanté y caminé por el pasillo de la oficina. Mi equipo trabajaba con entusiasmo. Reían, tecleaban, discutían algoritmos. Logitech no era solo una compañía. Era mi verdadera familia, el lugar al que realmente pertenecía. La idea de que mis padres quisieran destruirlo todo me asfixiaba. Entré en la sala de juntas, cerré la puerta y me senté tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Por qué lo hacían? ¿Por dinero? ¿Por poder? ¿O simplemente porque no soportaban que hubiera triunfado sin ellos? Recordé todos los años que los había mantenido. La casa de $2 millones en Sao Paulo,
las facturas médicas de la hipertensión de mi padre, las mensualidades que les permitían vivir como reyes. Hice todo eso porque creí que era mi deber como hijo. Pero ahora comprendía que nunca estuvieron agradecidos. Lo veían como un derecho, como algo que yo les debía. Y cuando quisieron más, no dudaron en clavarme un puñal por la espalda. Abrí mi computadora portátil y revisé correos. Nada parecía fuera de lugar, pero la desconfianza se me metía bajo la piel. ¿Habrían robado información? Recordé ocasiones en que mi madre me llamaba con preguntas extrañas sobre la empresa. Diego, ¿aún conservas todas las acciones? ¿Hay alguien dentro de la compañía conspirando contra ti? En su momento pensé que era preocupación materna. Ahora entendía, estaba indagando, buscando grietas. Mi padre era peor. Una vez se presentó en la oficina de Sao Paulo exigiendo reunirse con los accionistas. Soy el padre de Diego. Tengo derecho a saber cómo se maneja la empresa. Yo me negué con cortesía, pero la mirada que me lanzó al irse, fría y resentida, aún me perseguía. Llamé de nuevo a Carlos. ¿Estás seguro de tu fuente? ¿Hasta dónde han llegado? Segurísimo, respondió él. Mi contacto es asistente en el bufete que contrataron. Han estado preparando la demanda desde el mes pasado, Diego. Tienen un plan completo. Alegan que estás obsesionado con el trabajo al punto de perder el control, que eres irritable en las reuniones y dicen tener testigos, algunos accionistas e incluso exempleados. ¿Exempleados? Casi grité. ¿Quiénes? Yo siempre he tratado a mis empleados como familia. Aún no tengo nombres, pero lo descubriré. Tienes que reunirte conmigo ahora mismo. Debemos preparar una estrategia de defensa antes de que presenten la demanda oficialmente. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en una pequeña cafetería en el centro de Seattle. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí, con un espresso a medio beber y una gruesa pila de documentos frente a él. Siempre había sido un hombre sereno en medio del caos, con sus 40 y tantos años y el cabello salpicado de canas, pero esa vez vi preocupación en sus ojos. Empujó los papeles hacia mí y dijo: «Esto es lo que tengo». No era mucho, pero bastaba para demostrar que hablaban en serio. Empecé a hojear las páginas. Había copias de correos electrónicos que yo mismo había enviado a mi equipo directivo, editados para hacerme sonar agresivo. También un acta de reunión que no recordaba haber firmado, donde supuestamente había perdido el control, golpeado la mesa y abandonado la sala. Todo era fabricado, pero hecho con una precisión escalofriante. Reconocí la firma de un accionista familiar, Joan Costa, un hombre que alguna vez se quejó de que yo era demasiado conservador con las estrategias de expansión. Nunca fuimos cercanos, pero jamás pensé que llegaría a traicionarme. ¿Qué más?, pregunté, con la voz seca. Mencionan mucho a Elena, respondió Carlos, bajando un poco la mirada. Dicen que su muerte te dejó inestable, que trabajas 18 horas al día para escapar del dolor. Incluso presentan un informe psicológico de origen dudoso, en el que aseguran que muestra signos de depresión severa. Cerré los puños, sintiendo mis uñas clavarse en las palmas. ¿Un informe psicológico? Yo jamás he visto a un psiquiatra, salvo algunas sesiones de terapia después de la muerte de Elena, y salí adelante. ¿De dónde sacaron eso? No está claro aún, contestó Carlos. Puede que hayan sobornado a alguien. Pero, Diego, tienes que entenderlo, están construyendo un caso muy convincente. Si el tribunal les cree, podrías perder el control de Logitech. Nombrarían a un administrador temporal y tus padres encontrarían la manera de meterse allí. Me quedé en silencio, reprimiendo mi rabia. Por dentro estaba ardiendo. Pude imaginar a mis padres en el juzgado fingiendo ser víctimas, diciendo que estaban preocupados por su hijo. Vi a mi madre con lágrimas falsas en los ojos, a mi padre con la voz temblorosa hablando de mis supuestos arrebatos. Lo harían bien. Siempre fueron buenos actores. Salí de la cafetería y conduje de regreso a mi apartamento. Esa noche no dormí.
Me senté en la sala mirando una foto de mi boda con Elena. Ella sonreía, su cabello ondeando al viento, su vestido blanco resplandeciente. Te lo advertí, Diego, la imaginaba diciéndome. La familia no es la sangre. La familia son las personas que realmente te entienden y te aman. Elena siempre sospechó de mis padres. Una vez me dijo, ellos no te aman, Diego. Aman lo que les das. Yo lo descarté, pensando que era demasiado sensible. Ahora desearía haberla escuchado. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Llamé a mi equipo más cercano, Anna, la directora de operaciones, y Miguel, el director tecnológico. Les conté todo, sin ocultar nada. Anna, una mujer fuerte pero de gran corazón, me abrazó con fuerza. Diego, no dejaremos que te quiten la empresa. Logitech es tuya, es nuestra. Miguel fue más práctico. Necesitamos revisar el sistema de correos, los datos internos. Si robaron información, lo descubriremos. Por primera vez sentí una chispa de esperanza. No estaba solo. Pero el miedo seguía aferrado a mí. Mis padres no solo querían dinero. Querían destruirme, arrancar de raíz el legado que yo había construido. Pensé en Elena, en las noches interminables trabajando hasta el agotamiento para convertir Logitech en realidad. No podía permitirles ganar. Llamé otra vez a Carlos. Investiga más a fondo. Quiero saber todo lo que han hecho, con quién han hablado, cuántos aliados tienen. Lo haré, me respondió, pero ten cuidado. No los enfrentes directamente todavía. Están esperando que pierdas el control para usarlo como prueba en tu contra. Asentí, aunque por dentro sabía que no podía quedarme quieto. Tenía que actuar para proteger lo que era mío. Pero antes debía mirarlos a los ojos, no en un juzgado, sino en la misma casa que yo les había comprado. La cena familiar del próximo domingo sería mi oportunidad para medir hasta dónde llegaba su traición. Me sentía nervioso, pero no por miedo. Era la tensión de alguien que sabe que está a punto de entrar en una batalla y que no piensa perder. Comencé a prepararme. Revisé correos, mensajes de texto, cada interacción con mis padres de los últimos 2 años. Noté llamadas nocturnas de mi madre, preguntando por la empresa con un tono dulce pero calculado. Recordé cuando mi padre apareció en la oficina exigiendo ver los reportes financieros diciendo, «Solo quiero ayudarte». Yo había sido ingenuo, creyendo que era simple curiosidad. Ahora entendía que llevaban tiempo planeándolo. Por un momento empecé a dudar de mí mismo. ¿Había sido demasiado frío con ellos? ¿Había descuidado a mi familia por el trabajo? Elena solía decirme que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar. Pero nunca pude parar. Logitech era mi sueño, mi forma de demostrar que no era aquel niño ignorado de la infancia. ¿Qué tal si mis padres tenían razón? ¿Y si realmente estaba inestable? El pensamiento me estremeció, pero lo deseché de inmediato. No, no estaba loco. Estaba más claro que nunca, y lo demostraría. Pero para probarlo debía entender exactamente qué estaban haciendo a mis espaldas. Carlos ya me había advertido que no actuaban solos. Tenían aliados, un plan meticuloso y un abogado astuto liderando la ofensiva. Esa noche me senté en mi apartamento a oscuras, con la luz de las farolas filtrándose por la ventana y proyectando sombras sobre el anillo de bodas de Elena, que aún sujetaba con fuerza. Sabía que debía llegar al fondo de todo para descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para destruirme. Mis padres, Rafael y Camila, no eran impulsivos. Eran calculadores, pacientes y mucho más despiadados de lo que jamás imaginé. Y estaba a punto de descubrirlo. El primer paso fue contactar a un investigador privado, Ricardo, recomendado por Carlos. Era un hombre bajo, fornido, de unos 50 años, con mirada afilada y una sonrisa confiada. Había trabajado en numerosos conflictos corporativos y sabía que necesitaba a alguien como él. Nos reunimos en un rincón apartado de un bar en el centro de Seattle, donde el suave jazz en vivo ahogaba cualquier conversación.
Le deslicé una cerveza y fui directo al grano. Ricardo, necesito saber todo sobre mis padres. ¿Con quién se reúnen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Necesito pruebas. Él dio un sorbo a la botella y asintió. Entendido, Diego. Pero necesito un panorama claro. ¿Quiénes son tus padres? ¿De qué son capaces? ¿Y qué crees que buscan exactamente? Le conté sobre Rafael y Camila. Mi padre, un hombre que había fracasado en los negocios pero que siempre se consideró un genio frustrado por las circunstancias. Tenía el don de convencer a otros para invertir en sus pésimas ideas. Mi madre era diferente. Ella era la que, desde las sombras, se encargaba de orquestarlo todo. Encubrir los errores de mi padre y manipular las emociones de quienes la rodeaban. No son tontos, dije. Saben cómo ganarse la confianza de la gente. Y creo que no quieren solo mi dinero. Quieren toda la empresa, el control absoluto. Ricardo tomaba notas, sin apartar sus ojos de mí. Está bien. Empezaré a seguirles la pista. ¿Sabes dónde están ahora? Siguen en la casa que les compré en Sao Paulo, respondí. Pero mi padre viaja con frecuencia a Estados Unidos, dice que para ver amigos. Sospecho que en realidad se reúne con accionistas de Logitech. Ricardo asintió. Revisaré su historial de viajes, sus cuentas bancarias y, si es posible, sus correos electrónicos. Pero prepárate, Diego. Si realmente están haciendo esto, no se detendrán fácilmente. Asentí con un nudo en el pecho. No quería creer que mis propios padres fueran capaces de llegar tan lejos, pero ya no tenía opción. Necesitaba la verdad. Mientras Ricardo comenzaba su trabajo, recibí noticias de Miguel, el director tecnológico de Logitech. Me llamó tarde en la noche, su voz cargada de emoción. Diego, encontré algo. Alguien accedió a tu correo desde una dirección IP en Sao Paulo hace 3 meses. No fuiste tú, porque en esa fecha estabas en Londres firmando contratos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? ¿Qué información obtuvieron? Aún no sé quién, pero encontré rastros de descargas de correos internos. Eran mensajes que enviaste a la gerencia sobre estrategias de expansión. Incluso hay uno donde rechazaste la propuesta de Joan Costa de aumentar los dividendos. Pueden haberlo usado para reforzar su narrativa de que eres conservador e inestable. Colgué, con la sangre golpeándome en las sienes. Joan Costa, el tercer mayor accionista de Logitech, siempre quejándose de que no distribuía beneficios con suficiente rapidez. Siempre pensé que era simple avaricia, pero ahora comprendía que podía ser parte de la conspiración. Imaginé a mi padre, con esa sonrisa engreída, sentado frente a Joan en un restaurante elegante, sirviéndole vino y diciendo: «Diego no puede con esto. Nosotros lo haremos mejor». Llamé a Ricardo de inmediato, pidiéndole que enfocara su investigación en Joan. Quiero saber cuántas veces se ha reunido con mi padre y dónde. Cada detalle. Ricardo aceptó y por primera vez sentí que empezaba a recuperar el control de la situación. Pero aún faltaba una pieza clave del rompecabezas, el abogado de mis padres. Carlos ya me había mencionado que habían contratado a una abogada astuta, alguien que había ganado múltiples disputas familiares. Necesitaba saber quién era. Le pedí a Carlos que investigara los registros legales. Unos días después me envió un correo con los detalles. Se trataba de Mariana Torres, una mujer notoria en Sao Paulo por convertir demandas absurdas en victorias. Mariana había ayudado en el pasado a una familia a quedarse con los bienes de un empresario, alegando que era incompetente por su alcoholismo. No le temblaba la mano para usar tácticas sucias, contratar testigos falsos, manipular informes psicológicos dudosos, cualquier cosa con tal de ganar. Al leer su expediente, una mezcla de miedo y rabia me invadió. Mis padres no solo me habían traicionado, habían contratado a una auténtica depredadora para destrozarme. Carlos añadió en su mensaje: «Mariana nunca trabaja sola. Tiene un equipo especializado en recolectar pruebas. Es posible que te hayan estado siguiendo, Diego».
Puede que tengan fotos tuyas trabajando hasta la madrugada o grabaciones de discusiones en reuniones. Van a torcer cualquier cosa para que encaje en su historia. Empecé a sentirme cazado. Pensé en los últimos meses, las noches que me quedé en la oficina hasta las 2 de la mañana, las veces que discutí con mi equipo sobre estrategias. ¿Alguien me observaba? ¿Habían contratado gente para fotografiarme en mis peores momentos? Recordé un incidente, hacía unos meses, cuando vi a un hombre con una cámara cerca de la oficina. Creí que era un periodista tras una historia, pero ahora ya no estaba tan seguro. Le pedí a Ricardo que también investigara a Mariana Torres, quienes trabajaban con ella y que habían logrado recopilar sobre mí. Él aceptó, pero me advirtió con seriedad. Diego, si han llegado tan lejos, debes tener cuidado incluso con los que te rodean. Puede que hayan sobornado a algunos de tus empleados. Su advertencia me heló la sangre. Confiaba plenamente en mi equipo, en Anna, en Miguel y en quienes habían estado conmigo desde el inicio. Pero también sabía que el dinero podía corromper a cualquiera. Comencé a revisar los registros de empleados, en especial los de aquellos que habían renunciado recientemente. Un nombre saltó a la vista: Lucas, un gerente intermedio del departamento financiero. Lucas renunció hace 3 meses, alegando que quería buscar nuevas oportunidades. Pero recordé que había tenido cierta cercanía con Joan Costa, e incluso lo vi una vez salir de su oficina con una expresión sospechosa. Llamé a Anna para pedirle que revisara los registros financieros que Lucas había gestionado. «Revisa todo», le dije. Sospecho que filtró información a mis padres. Anna aceptó, y sentí que me adentraba en un laberinto donde cada movimiento podía ser una trampa. Mientras tanto, Ricardo envió su primer informe. Había seguido a mis padres durante 3 días, y lo que descubrió me heló la sangre. Mi padre se había reunido 2 veces con Joan Costa en un hotel de Sao Paulo. Una de las reuniones se prolongó hasta la madrugada, y Ricardo consiguió fotos de mi padre entregándole un fajo de documentos. Mi madre, por su parte, se había reunido con Mariana Torres en su despacho, llevando una memoria USB. Ricardo no pudo escuchar la conversación, pero la vio salir con una sonrisa satisfecha, la misma que tantas veces había visto cuando lograba manipular a alguien. Además, Ricardo descubrió que mis padres habían transferido dinero desde la cuenta familiar, la misma que yo había abierto para mantenerlos, hacia una cuenta offshore. El monto no era enorme, unos $50.000, pero suficiente para despertar sospechas. ¿Para qué lo usaban? ¿Para pagar a Mariana, sobornar accionistas o contratar a alguien que me espiara? Empecé a sentir que estaba jugando una partida de ajedrez contra mis propios padres. Llevaban tiempo preparándose, cada movimiento calculado con frialdad. No buscaban solo dinero. Querían poder. Querían demostrar que aún podían controlarme, como cuando era un niño. Pero yo ya no era ese muchacho asustado. Había construido Logitech desde la nada, y no iba a permitir que me la arrebataran. Le pedí a Ricardo que siguiera vigilándolos, especialmente los movimientos en la cuenta offshore y sus reuniones. Al mismo tiempo, Anna me informó de algo inquietante. Había encontrado transacciones irregulares en los registros que Lucas había manejado. Una suma de unos $10.000 había sido transferida a una cuenta imposible de rastrear justo antes de su renuncia. «Lo estoy rastreando», me dijo, «pero creo que Lucas pudo haber vendido información interna». Mi corazón latía con más fuerza. Las piezas empezaban a encajar, pero la imagen completa aún no estaba clara. Mis padres habían reclutado a Joan Costa, contratado a Mariana Torres y posiblemente comprado a Lucas. Habían recopilado pruebas, manipulado correos, falsificado actas de reuniones e incluso inventado un informe psicológico. Me habían convertido en un títere dentro de su narrativa, el hijo problemático que necesitaba ser rescatado. Pero yo no era su marioneta. Yo era Diego Lima, el hombre que había superado cada obstáculo para construir un imperio. Y no iba a dejar que ganaran. Empecé a planear la cena del domingo, el momento en que los enfrentaría, miraría sus ojos y descubriría la verdad. Sabía que interpretarían bien sus papeles,
fingiendo preocupación, pero en el fondo yo ya estaba listo para la batalla. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Conduje hasta la casa en Sao Paulo que les había comprado hacía 5 años. Una villa moderna con un amplio jardín, una piscina brillante y puertas de cristal elegantes. Desde afuera, era un símbolo de éxito, pero cada vez que entraba sentía que ingresaba a un teatro donde todo estaba ensayado. Llevaba puesta una camisa blanca sencilla y pantalones formales, intentando mantener una apariencia tranquila. Por dentro, sin embargo, era un volcán a punto de estallar. En el bolsillo llevaba el anillo de bodas de Elena, como un talismán que me recordaba por qué estaba luchando. Toqué la puerta y fue mi madre, Camila, quien abrió. Vestía un vestido verde claro, el cabello recogido con cuidado y una sonrisa radiante, como si aquella fuera una velada familiar cualquiera. «Diego, cariño, te he estado esperando todo el día», dijo mientras me abrazaba. Pero su abrazo se sintió frío, ensayado. Le devolví la sonrisa, fijando mis ojos en los suyos, buscando cualquier señal de engaño. «Hola, mamá», respondí con calma. «¿Dónde está papá?» «En la cocina, preparando tu estofado de res favorito», dijo, arrastrándome hacia adentro con una voz melosa. «Has adelgazado, Diego. El trabajo te está consumiendo. ¿Estás descansando lo suficiente?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Sonaba inocente, pero después de lo que Carlos y Ricardo me habían advertido, reconocí la trampa. Querían que admitiera que estaba cansado, que el trabajo me sobrepasaba. Sonreí levemente. «Estoy bien, mamá. La empresa va excelente. No hay de qué preocuparse». Ella asintió, pero vi cómo sus ojos me recorrían, evaluándome. Caminé hacia el comedor, donde mi padre, Rafael, estaba junto a la mesa cortando carne con una precisión estudiada. Levantó la vista y me dedicó esa sonrisa tan conocida, la sonrisa de un vendedor listo para persuadir. «Diego, hijo, ¿cuánto tiempo? Siéntate, vamos a cenar». Me senté sintiendo que estaba entrando en un escenario. La mesa estaba impecable. Mantel blanco, velas encendidas, el aroma intenso del estofado impregnando el ambiente. Pero en el aire flotaba una tensión invisible, como una nube que lo cubría todo. Observaba a mis padres estudiar cada gesto, cada mirada. Eran buenos actores, debía admitirlo. Mamá preguntaba por mi nueva oficina en Seattle. Papá contaba historias de un supuesto viaje de pesca con amigos. Pero yo no me dejaba engañar. Sabía que esperaban una grieta, una confesión. «¿Estás bien, Diego?», preguntó mi madre, con voz empapada de falsa preocupación. Puso su mano sobre la mía, mirándome con ojos suaves. «Me preocupo por ti. Después de lo de Elena, temo que estés trabajando demasiado, que no te des un respiro». Ahí estaba de nuevo, la trampa. Sentí el calor subir a mi rostro, pero mantuve la compostura y sonreí. «Estoy bien, mamá». Elena, ella habría querido que siguiera adelante. La empresa era nuestro sueño. Papá tomó un sorbo de vino y, por un instante, se notó la irritación en sus ojos antes de que la enmascarara con rapidez. «Tienes razón, Diego, pero el trabajo no lo es todo. Necesitas a la familia. Somos tu familia, ¿no? Tus padres siempre estarán aquí para ti». Quise reír, pero solo asentí. «Claro, papá». Por dentro, recordaba los correos falsificados, las reuniones secretas con Joan Costa, los $50.000 transferidos a una cuenta offshore. ¿Familia? Ellos no eran familia. Eran enemigos. La cena continuó y empecé a notar más trampas sutiles. ¿Alguna vez pierdes la paciencia con tus empleados?, preguntó mamá, fingiendo curiosidad. Sé que dirigir una empresa grande es muy estresante. Papá intervino. «Diego, ¿estás seguro de que puedes manejar esa presión? Te ves cansado». Querían que admitiera que estaba perdiendo el control. Contesté con cuidado, manteniendo un tono sereno, aunque por dentro sentía cada palabra como una puñalada. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre.
Mamá se levantó a traer más vino, y alcancé a ver cómo papá la miraba. No fue la mirada de un esposo a su esposa. Fue la mirada de un cómplice a otro, confirmando que el plan avanzaba bien. Fingí no notar nada y me concentré en cortar mi carne, aunque el corazón me latía con fuerza. Ellos tenían un guión, y yo era el centro de la escena. Decidí probarlos. Mamá, papá, dije con aparente naturalidad. Estoy pensando en vender algunas acciones de Logitech para aliviar la presión. Varios accionistas me han ofrecido comprarlas, pero no estoy seguro. ¿Qué opinan? Mi madre se quedó congelada por un segundo, la botella de vino suspendida en el aire, antes de continuar con el movimiento. Papá tosió, como queriendo ocultar su sorpresa. ¿Vender acciones? Preguntó con la voz un poco más aguda de lo normal. ¿Quién te ofreció? ¿Joan Costa? Casi sonreí. Papá había dejado escapar el nombre. Yo no lo había mencionado. No Joan, mentí, observando sus reacciones. Solo algunos inversionistas externos. Pero creo que todavía puedo manejar la empresa. Mi madre forzó una sonrisa extraña mientras dejaba la botella sobre la mesa. Claro, cariño. Siempre has sido capaz. Pero si estás cansado, solo dilo. Tu padre y yo podemos ayudarte. ¿Ayudarme? Arqueé una ceja, manteniendo la calma. ¿A qué te refieres? Oh, solo digo que somos familia, ¿no? Si necesitas apoyo, aquí estamos, respondió, mirando a papá, como si le diera pie. Él asintió, bajando la voz. Exactamente, Diego. Lo has hecho bien, pero una empresa tan grande es difícil de manejar solo. Quizá deberías dejar que yo revise los libros o que hable con los accionistas por ti. El estómago me dio un vuelco. No querían solo dinero. Querían meterse en la compañía, abrirse camino hasta tomar el control. Sonreí, aunque por dentro gritaba. Gracias, mamá. Papá. Lo pensaré. La cena terminó de manera incómoda. Me levanté diciendo que debía irme temprano, que tenía una reunión a la mañana siguiente. Mamá me abrazó, susurrándome al oído. Cuídate, Diego. No quiero que te quemes con tanto trabajo. Papá me dio una palmada en el hombro, diciendo: Hijo, estoy orgulloso de ti, pero no dejes que el trabajo te consuma, ¿de acuerdo? Salí de la casa bajo el cielo estrellado, pero no sentí alivio. Era como si acabara de salir de una batalla, y sabía que esa era apenas la primera ronda. Ya en el auto, revisé mi teléfono y vi un mensaje de Ricardo. Diego, tengo más información. Tus padres se reunieron otra vez con Mariana Torres. Le entregaron un nuevo paquete de documentos. Llámame cuando puedas. Apreté el volante con rabia y dolor entrelazados. Toda la noche habían fingido preocupación, y mientras tanto, a mis espaldas, seguían preparando la estocada final. Pensé en Elena, en aquella vez que me advirtió sobre mis padres. Ellos no te aman, Diego. Aman lo que les das. Entonces no le creí, pero ahora lo entendía. No eran mi familia. Eran extraños con máscaras de padres, dispuestos a explotarme. Conduje de regreso a mi apartamento, con la mente acelerada. Llamé a Ricardo, quien me informó que mis padres le habían entregado a Mariana Torres una memoria USB con nuevos correos electrónicos, seguramente más mensajes falsificados para ensuciar mi nombre. También me dijo que Joan Costa había contactado a otra accionista, Marta Silva, prometiéndole un aumento del 20% en dividendos si apoyaba la moción de destituirme como CEO. Marta no tenía un gran número de acciones, pero su influencia en los círculos de inversión podía inclinar la balanza. Si mis padres lograban convencerla, sumarían otra aliada. Colgué y me dejé caer en el sofá, abriendo mi laptop de inmediato. Revisé las grabaciones de seguridad de la oficina en busca de cualquier señal de intrusión. No sabía exactamente cómo habían obtenido tanta información, pero sospechaba de Lucas, aquel ex empleado. Le envié un mensaje a Anna pidiéndole que investigara más a fondo las transacciones que él manejó antes de renunciar.
Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, repasando mentalmente la cena, las miradas frías de mis padres, sus intentos de tenderme trampas. Sentía como si me arrancaran el corazón. No era solo traición, estaban tratando de destruir mi legado, lo que había construido para Elena y para mí mismo. Apreté el anillo de bodas entre los dedos y susurré: «No dejaré que ganen, amor». Sabía que debía actuar con rapidez. La cena había confirmado mis sospechas. Mis padres planeaban derribarme y no dudaban en nada para lograrlo. Llamé a Carlos, pidiéndole que preparara documentos legales para contraatacar. «Tenemos que estar listos para el juicio», le dije. «Y quiero que paguen por lo que están haciendo». Carlos estuvo de acuerdo, pero me advirtió: «Diego, mantén la calma. Ellos usarán cualquier momento en que pierdas el control en tu contra. No les des esa victoria». Asentí, aunque él no podía verme. Sabía que debía mantenerme firme, no solo por mí, sino por mi equipo, por Logitech y por Elena. Me levanté y caminé hasta el balcón, contemplando la ciudad dormida. Dentro de mí se encendió un fuego. No era rabia, era determinación. Ellos querían guerra. Y yo iba a mostrarles quién era. El día del juicio llegó antes de lo que esperaba. Aquella mañana, el cielo de Seattle estaba gris y una llovizna caía como una advertencia. Me paré frente al espejo de mi apartamento, ajustando la corbata y el traje negro que Elena había escogido para mí años atrás. «Te ves fuerte», me había dicho entonces, con su sonrisa radiante. Ahora me miraba a mí mismo en el reflejo, no como aquel niño al que mis padres despreciaban, sino como un hombre dispuesto a luchar. Y, aun así, en lo más profundo sentía un dolor sordo. Estaba a punto de enfrentar en un tribunal a las personas que me habían dado la vida, pero que ahora buscaban destruirme. Llegué temprano al juzgado acompañado de Carlos. La sala era fría, con paredes blancas impecables y bancas de madera pulida. Me senté en la mesa de la derecha, observando en silencio cuando mis padres entraron. Parecían las víctimas perfectas. Mi padre, Rafael, llevaba un viejo traje gris, con los hombros levemente encorvados como si cargara el peso del mundo. Mi madre, Camila, vestía un sencillo vestido negro, con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. No me miraron directamente, pero sentí su mirada, no de amor, sino de cálculo helado. Mariana Torres, su abogada, entró con paso seguro, alta, con el cabello recogido en un moño rígido y los ojos afilados como cuchillas. Yo ya había leído su historial, una depredadora legal que ganaba casos torciendo la verdad. Me dirigió una sonrisa, pero en ella no había calor, solo desafío. Apreté los puños bajo la mesa, obligándome a mantener la calma. La jueza, una mujer seria de mediana edad, golpeó el mazo para abrir la sesión. «Estamos aquí para considerar la petición de los señores Rafael y Camila Lima, quienes alegan que su hijo, Diego Lima, es incapaz de administrar sus bienes y la empresa Logitech Solutions debido a inestabilidad mental. Abogada de los peticionarios, proceda». Mariana se levantó, su voz era aterciopelada pero cortante como una navaja. «Su señoría, mis clientes, Rafael y Camila, presentan esta petición no por beneficio personal, sino por amor a su hijo. Diego Lima, un empresario talentoso, ha sido profundamente afectado por la muerte de su esposa, Elena, hace 2 años. Se sobrecarga de trabajo, muestra conductas erráticas y ya no está en condiciones de dirigir Logitech, una compañía valorada en cientos de millones. Presentaremos pruebas, incluyendo correos electrónicos, actas de reuniones y un informe psicológico que demostrarán que Diego necesita protección, no solo por su propio bienestar, sino también por el de los accionistas y empleados de la empresa». Mi sangre hervía. ¿Protección? Estaban actuando, representando el papel de padres preocupados mientras conspiraban para robar mi compañía. Miré a Carlos, quien me dio un leve asentimiento, como diciéndome: «Tranquilo, estamos preparados». Mariana comenzó a presentar sus pruebas. Mostró una serie de correos falsificados que me pintaban como un jefe agresivo, lanzando órdenes desmedidas. En uno se leía:
Si no puedes hacerlo, encontraré a alguien que sí pueda. Una frase sacada de contexto durante un debate estratégico interno. También presentó unas actas que describían cómo yo supuestamente había golpeado la mesa y salido furioso de una reunión con Joan Costa. Sabía que era falso, nunca había golpeado una mesa. Pero el documento estaba meticulosamente forjado, con la firma de Joan y la de un ex empleado, Lucas. Luego Mariana llamó a su primer testigo, Joan Costa. Subió al estrado, nervioso pero intentando mostrarse seguro. «Soy accionista de Logitech», declaró. «He trabajado con Diego durante años, pero últimamente se ha vuelto demasiado cauteloso, rechazando propuestas de crecimiento. Trabaja 18 horas al día, a veces grita en las reuniones. Me preocupa que ya no esté en condiciones de dirigir la empresa». Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en la piel. Joan mentía descaradamente. Recordaba perfectamente esas reuniones. Él quería aumentar dividendos para obtener ganancias rápidas, sin pensar en la estrategia a largo plazo. Pero no podía hablar todavía. Carlos me puso una mano en el hombro y susurró: «Déjalos hablar. Luego contraatacaremos». Mariana continuó con la presentación de un informe psicológico, supuestamente elaborado por un experto independiente, que aseguraba que yo mostraba signos de depresión severa y obsesión laboral. Casi solté una carcajada de lo absurdo que era. Yo nunca había ido a un psiquiatra, salvo algunas sesiones breves de consejería después de la muerte de Elena. El informe era evidentemente falso, aunque venía acompañado de sellos y firmas convincentes. Mis padres permanecían en silencio, secándose lágrimas de vez en cuando. Mi madre inclinaba la cabeza como si estuviera destrozada por mi condición. Mi padre sostenía su mano, dándole palmadas de consuelo. La imagen perfecta de unos padres devotos. Quise gritar, ponerme de pie y desenmascararlos, pero sabía que debía esperar. Carlos me lo había advertido. Ellos mismos se hundirán. Déjalos actuar. El primer día del juicio terminó con la balanza inclinada a su favor. Mariana había pintado un cuadro perfecto. Yo era un empresario talentoso pero obsesionado, que se desmoronaba tras la muerte de su esposa y necesitaba ser rescatado. Con el respaldo de accionistas como Joan, había logrado crear la impresión de que Logitech se derrumbaría si yo seguía al mando. Salí de la sala del tribunal con la sensación de cargar un bloque de piedra sobre la espalda. Pero no me quebré. Sabía que tenía pruebas y que mi contraataque estaba cerca. El segundo día del juicio fue aún más intenso. Me desperté a las 4 de la madrugada, incapaz de dormir, con la mente dando vueltas tras lo vivido. La imagen de mis padres en la corte, fingiendo angustia, me perseguía. Apreté el anillo de bodas de Elena con fuerza, como si pudiera transmitirme su fortaleza. «Lo haré, amor», susurré antes de salir de mi apartamento rumbo al tribunal. Ese día, Mariana fue directo a la yugular. Llamó a mis padres al estrado y fue entonces cuando la traición dolió más. Mi madre habló primero, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. «Diego es mi hijo», dijo, secándose las lágrimas con un pañuelo. «Lo amo, pero después de que Elena falleció, cambió. Trabaja sin parar, a veces me llama a medianoche y balbucea incoherencias. Una vez le gritó a su padre solo por preguntarle sobre la empresa. Tengo miedo de que se quiebre». Sentí como si me atravesaran el pecho con un cuchillo. ¿Llamadas a medianoche? Sí. La había llamado un par de veces para hablar de Elena, y ella siempre llevaba la conversación hacia el dinero. ¿Gritos a mi padre? Eso fue cuando apareció en mi oficina exigiendo ver los libros, y yo simplemente me negué con educación. Estaba retorciendo cada recuerdo, pintándome como un desequilibrado. Mi padre fue peor. Tomó el estrado y relató una supuesta cena familiar en la que yo exploté emocionalmente, asegurando que arrojé un plato al suelo por la presión del trabajo. Me hervía la sangre, pero Carlos me apretó el brazo y susurró: «No reacciones. Ellos quieren que pierdas el control». Luego llegó mi turno. Mariana me interrogó con preguntas afiladas,
cada una diseñada para desgarrar mis palabras. Señor Lima, ¿suele trabajar hasta altas horas de la noche? ¿Tuvo dificultades para sobrellevar la muerte de su esposa? ¿Alguna vez perdió el control en una reunión? Respondí con cuidado, subrayando que dirigía Logitech con eficacia, que había transformado mi duelo en crecimiento para la empresa. Pero ella seguía hurgando en mi vida personal, mencionando a Elena una y otra vez, como intentando quebrarme frente al tribunal. Señor Lima, dijo con voz melosa pero venenosa, ¿está seguro de que es estable? Sus padres afirman que lo han visto llorar solo en su oficina tras la muerte de su esposa. ¿Ese es el comportamiento de alguien apto para dirigir una compañía valuada en cientos de millones de dólares? El corazón se me encogió. Sí, había llorado. Había noches en que me quedaba en la oficina mirando la foto de Elena, con lágrimas cayendo sin control. Pero eso era duelo humano, no inestabilidad. Respiré hondo y respondí con firmeza. Soy humano, señorita Torres. Perdí a mi esposa y lloré, pero jamás permití que eso afectara la empresa. Logitech creció un 30% el año pasado, y yo lideré ese crecimiento. Mariana sonrió como si hubiera caído en su trampa. Crecimiento, sí, pero accionistas como el señor Joan Costa dicen que usted rechaza nuevas estrategias, que está obsesionado con el control. ¿Ese es el comportamiento de un líder estable? Quise gritar que Joan solo quería dinero rápido, que me había vendido por las falsas promesas de mis padres. Pero me contuve y contesté. Tomo decisiones por el beneficio a largo plazo de la compañía. Esa es mi responsabilidad. El segundo día terminó con la sensación de asfixia. Con la ayuda de Mariana, mis padres habían pintado una imagen aterradora, la de un hombre obsesionado, exhausto e incapaz de sostenerse. Algunos accionistas menores en la sala comenzaron a murmurar, mirándome con desconfianza. Empecé a cuestionarme, ¿era demasiado rígido? ¿Había sacrificado demasiado por Logitech? El pensamiento me sacudió, pero lo aparté de inmediato. No, no estaba loco. Yo era Diego Lima y estaba dispuesto a luchar. Salí del tribunal sintiendo como si hubiera atravesado una tormenta. Carlos caminaba a mi lado y me dijo: «Están intentando hacerte dudar de ti mismo, Diego. No los dejes ganar. Tenemos pruebas y mañana cambiaremos el juego». Asentí, aunque por dentro una herida se abría más profundo. Mis padres no solo me traicionaban, intentaban borrarme, convertirme en un fracaso ante los ojos del mundo. Pero no lo permitiría. Apreté el anillo de Elena entre mis dedos y murmuré: «Lo haré, amor». Esa noche tampoco dormí. Me quedé en mi oficina en casa, con la luz azulada del portátil iluminando mi rostro. Carlos me había enviado todo el arsenal: estados de cuenta, correos electrónicos y grabaciones de Ricardo. Cada pieza era una bala, y sabía que al día siguiente las dispararíamos en la corte. Pensé en mis padres, en sus lágrimas falsas, en cómo me habían pintado como un hombre inestable solo para saciar su codicia. Pero yo ya no era aquel niño asustado. Yo era Diego Lima, y estaba listo para dar la vuelta a la partida. A la mañana siguiente entré en la sala del tribunal con una frialdad calculada, vestido con mi traje negro, el cabello perfectamente peinado, la mirada firme. Mis padres estaban al otro lado, aún fingiendo ser víctimas. Mi madre se secaba las lágrimas, mi padre bajaba la cabeza. Pero yo ya no me dejaba engañar. Mariana Torres estaba lista para atacar. Pero ese día sería nuestro turno. Carlos se levantó, con la voz firme y segura. «Su señoría, los peticionarios han tejido un relato emocional sobre el señor Diego Lima, presentándolo como inestable e incapaz de dirigir Logitech Solutions. Pero hoy demostraremos que esa narrativa es una farsa, una conspiración para apoderarse de sus bienes y de la compañía, orquestada por sus propios padres, Rafael y Camila Lima, con la ayuda de ciertos individuos». La sala quedó en silencio. Vi a mi madre congelarse, apretando con fuerza el pañuelo. Mi padre miró de reojo a Mariana, con ojos nerviosos. Carlos continuó, mostrando la primera prueba,
estados de cuenta bancarios que evidenciaban que mis padres habían desviado 1,2 millones de dólares de la cuenta familiar que yo mismo había abierto para mantenerlos. Este dinero, dijo Carlos, fue transferido a una cuenta en las Islas Caimán, y desde allí se utilizó en parte para pagar a la abogada Mariana Torres y para sobornar al accionista Joan Costa. Mariana se levantó de inmediato, objetando. Su señoría, estas son acusaciones sin fundamento. No existe evidencia que vincule a mis clientes con esas transacciones. Carlos sonrió con calma, sacando otro conjunto de documentos. Tenemos los estados de cuenta con la firma del señor Rafael Lima, junto con registros de transacciones realizadas desde su computadora personal. Además, presentamos correos electrónicos entre el señor Rafael y el accionista Joan Costa, en los que Rafael le promete un aumento del 20% en beneficios si apoya la destitución de Diego Lima como CEO. Miré a Joan Costa, sentado en la parte trasera de la sala. Bajó la cabeza, con el rostro pálido. La jueza pidió que se proyectaran los correos en la pantalla grande del tribunal. Cuando aparecieron, vi a mi madre aferrarse a la mano de mi padre, con la mirada aterrada. El correo era explícito. Mi padre había escrito: Diego no puede continuar. Tendrás tu parte, Joan. Solo apóyanos. Carlos no se detuvo allí. Carlos hizo sonar la grabación que Ricardo había conseguido, una conversación entre mi padre y Joan en un restaurante de Sao Paulo. La voz de mi padre salió por los altavoces, fría y calculada. Diego está demasiado obsesionado. Lo sacamos y yo me encargaré de que las ganancias se disparen. La respuesta de Joan, codiciosa, no tardó. Sí está seguro, Rafael, pero necesitamos pruebas sólidas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos accionistas menores negaban con la cabeza, decepcionados. Mariana intentó contraatacar, alegando que la grabación podía ser fabricada, pero Carlos estaba preparado. Presentó un informe de un perito independiente en audio que confirmaba la autenticidad del material. Además, añadió Carlos, tenemos evidencia de que la señora Mariana Torres instruyó a testigos para que mintieran. Un asistente de su firma nos entregó correos internos en los que la señora Torres ordenaba a un ex empleado de Logitech, el señor Lucas Méndez, que proporcionara información falsa sobre el comportamiento de Diego Lima. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Lucas. El mismo que siempre había sospechado. Carlos continuó. Lucas instaló un software espía en el sistema de Logitech, enviando los correos internos de Diego directamente a sus padres. Uno de los emails manipulados que Mariana presentó como prueba de agresividad era, en realidad, una simple discusión estratégica de rutina. Cuando Carlos mostró en la pantalla el correo original junto al correo falsificado, la sala quedó en silencio absoluto. Miré a mis padres. Mi madre ya no se secaba las lágrimas, permanecía rígida, con la mirada perdida. Mi padre inclinaba la cabeza, aferrando con fuerza los brazos de la silla. Sabían que estaban perdiendo. Mariana, aunque intentaba proyectar seguridad, titubeó cuando la jueza le pidió explicar los correos que demostraban la manipulación de testigos. Necesitaremos tiempo para revisarlos, balbuceó. Carlos entonces lanzó el golpe final. Su señoría, el señor Diego Lima no solo es un empresario talentoso, es un hombre que levantó Logitech Solutions desde cero. Superó una tragedia personal y aún así logró un crecimiento del 30% el año pasado. Lo que los peticionarios llaman inestabilidad es, en realidad, dedicación. Ellos no buscan protegerlo. Buscan robarle su empresa, movidos únicamente por la codicia. Cuando Carlos tomó asiento, una chispa se encendió dentro de mí. El murmullo de la sala aumentaba, y vi a Marta Silva, la accionista a la que Joan había intentado convencer, asentir en silencio desde el fondo. El día anterior yo mismo le había enviado pruebas, y ahora estaba de mi lado. Mariana intentó recomponerse, llamando a un supuesto psicólogo para respaldar el informe falso de mi depresión. Pero Carlos lo desarmó en cuestión de minutos. El doctor no tenía licencia válida, y su informe se basaba únicamente en declaraciones de mis padres, sin haberme visto jamás. La jueza negó con la cabeza,
tomando notas, y yo supe que estábamos ganando. Ese día terminó con la balanza inclinada firmemente a mi favor. Salí del tribunal con la sensación de haberme quitado un peso de encima. Pero el dolor seguía allí. Mis padres, a quienes alguna vez intenté complacer, habían tratado de destruirme. Apreté el anillo de Elena y murmuré: «Ya casi lo logramos, amor». En la jornada final del juicio entré en la sala con una calma extraña. Sabía que lo tenía todo: pruebas, verdad y un equipo a mi lado. Pero también era consciente de que, incluso ganando, la herida en mi corazón jamás sanaría. Mis padres me habían traicionado, y ningún fallo judicial podría borrar eso. La jueza pidió los alegatos finales. Mariana, aunque acorralada, trató de salvar su caso. Habló del amor de mis padres y de cómo solo querían protegerme, pero su voz carecía de convicción y evitaba la mirada de la jueza. Carlos, en cambio, se erguió con fuerza, su voz resonando por toda la sala mientras resumía las pruebas, desde el desvío de fondos hasta los correos falsificados y las grabaciones que demostraban la conspiración de mis padres y Joan Costa. Su señoría, concluyó, Diego Lima no solo es competente, sino que ha construido una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo. La petición de los demandantes es un insulto a sus logros. La jueza se retiró a deliberar. Durante las 2 horas de espera, me senté en el pasillo mirando por la ventana. Carlos me dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste excelente, Diego. No tienen ninguna posibilidad». Asentí, pero no dije nada. Pensé en Elena, en los días en que soñábamos juntos con Logitech. Ella estaría orgullosa, pero también destrozada al ver en lo que se había convertido mi familia. Finalmente, la jueza regresó. Tras revisar toda la evidencia, dijo con voz firme: «Este tribunal declara que el señor Diego Lima es plenamente competente para dirigir Logitech Solutions. La petición presentada por el señor Rafael Lima y la señora Camila Lima queda desestimada. Además, se iniciará una investigación sobre el desvío de fondos y el falso testimonio de los peticionarios con base en las pruebas aportadas». La sala estalló en aplausos. El equipo de Logitech se levantó, Anna y Miguel me abrazaron sonrientes. Pero yo no sonreí. Miré a mis padres. Mi madre se desplomaba en la banca, cubriéndose el rostro. Mi padre permanecía inmóvil, con la mirada vacía. Habían perdido. Y yo sabía que jamás reconocerían sus errores. Salí del tribunal con la sensación de haber atravesado una tormenta. Conservaba mi empresa, había restaurado mi honor, pero mi corazón pesaba. Mis padres no solo habían perdido el caso, me habían perdido a mí para siempre.